buenas tardes a los que ya se unieron. Démosle un minuto más quizás para empezar. Listo, buenas tardes. Creo que es buen tiempo para empezar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy para venir a aprender de más temas de seguridad. Para introducir, tenemos el día de hoy nos acompaña Joaquín Guerrero, que es director y fundador de S-Cube, que cuenta con muchos años de experiencia en ciberseguridad, la información, fundador de S-Cube, como les decía, y tiene además de certificaciones PSI, ISO 27001, ISO 22301, parece trabalenguas, perdón, pero varias, además es profesor de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad San Carlos y Mariano Galvez. También nos acompaña Josué de León, que es ingeniero y experto en seguridad, también del equipo de Joaquín, ingeniero en sistemas y está especializado en pruebas de pentest, auditoría de redes, análisis de vulnerabilidades y escaneo de código estático, que es lo que vamos a estar también hablando el día de hoy. Entonces, les extendemos la cordial bienvenida a todos. Vamos a empezar con este tema tan interesante que está de moda, de seguridad, pero vamos a entrar por el lado de desarrollo de software, que es lo que nos atañe más del lado de Gecko, es donde más somos expertos, pero vale la pena traer y entender de los expertos de seguridad lo que ellos encuentran y esta vez específicamente en el desarrollo de software. Entonces, tal vez empezamos con la primera pregunta para Josué. Contanos, Josué, ¿cuáles son esos errores más comunes del código? Perdón que entre al tema directamente, pero nos interesa mucho ahí. ¿Cuáles son los errores comunes? Contanos un poquito de estos errores comunes en el desarrollo de código para que sea seguro, obviamente, ¿verdad? Te escuchamos, Josué. Bienvenido. De acuerdo. Pues, Perdón. Joaquín, ibas a contestar esta, ¿verdad? Mil disculpas. Joaquín, Gracias. danos este conocimiento. Bueno, sí, muy buenas tardes. Gracias ahí a la audiencia que se pudo conectar. Primero, pues ahí, gracias por apartar este tiempo. La intención es poder ahí conversar acerca de los distintos temas de ciberseguridad, particularmente, como bien menciona Miguel, vamos a conversar sobre el tema de desarrollo de software. Y pues ahí respondiendo a nivel de desarrollo de software. Te podemos decir, o sea, hay una serie de errores que uno puede ver, incluso cuando nosotros hacemos ahí evaluaciones de seguridad a nuestros clientes, pues logramos identificar una serie de errores, pero podríamos decir, pues basado en nuestra experiencia, que los cuatro errores más comunes son los que ustedes pueden ver acá. Por un lado tenemos a las credenciales expuestas, de las cuales ya les vamos a poner ahí un ejemplo. Las conexiones a las bases de datos también, cuando a nivel de aplicación se define cómo va a ser toda la parte de interconectividad. También vemos ahí que ese es uno de los puntos. Las API keys expuestas, también cuando se utilizan APIs de interconexión y también los algoritmos de cifrado débiles. Si quieres, pasa por favor, Ale, a la siguiente. Entonces, por ejemplo,
ustedes, al notar acá, tenemos ahí un ejemplo de cada uno. Pues pasa a la siguiente, por favor. Perdón, sé por qué, dame un minutito. Entonces, respecto al tema de las credenciales expuestas, pues tal vez aquí mencionar o hacer ahí un parteaguas. ¿Qué ha ocurrido con las aplicaciones? Pues las aplicaciones desarrolladas hace alrededor de unos 15 años, más o menos 15 años o 20, pues no tenían ciertos componentes de seguridad. O sea, cuando se empezaba a armar todo el tema de las interconexiones, pues se solía exponer los usuarios y las contraseñas en el código. Entonces, esas aplicaciones, o sea, si vemos de tiempo atrás hacia ahora, todavía se siguen utilizando, ¿verdad? Y es que ya en los últimos años, podemos decir tal vez los últimos 5 años para acá, todo el tema ya de la seguridad a nivel de código ya pues empieza a tomar más valor. Entonces, y en las aplicaciones que son más recientes a nivel de desarrollo, pues ya empiezan a tener ciertas mejores prácticas. Sin embargo, también ocurre en otros escenarios donde, por ejemplo, los equipos de desarrollo, cuando tienen personas nuevas o desarrolladores juniors, pues empiezan también con este tipo de desarrollos en donde se da esas exposiciones, ¿verdad? Entonces, ha ido mejorando en el tiempo. Sí, pero pues todavía hay muchas aplicaciones que son legacy y que tienen este nivel de exposición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ustedes ver un típico ejemplo de lo que nosotros encontramos cuando hacemos las evaluaciones, ¿verdad? Que a nivel de código está el usuario y el password como parte del código fuente, ¿sí? Y pues ahí eso es lo que se utiliza también para poder hacer la conexión. Pasa a la siguiente, por favor. En relación a las conexiones a bases de datos de expuestas, lo que nos dicen las guías o los manuales, ¿verdad? Es que para poder hacer una conexión necesitas una dirección IP, un puerto, usuario, contraseña, ¿verdad? Y a qué base te vas a conectar. Entonces, esto también, pues, es lo que comúnmente se ve en las aplicaciones, ¿verdad? Y luego, pues, ya viene el código que te hace esa conexión, que se utiliza ahí el conector para ir a una base de datos, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues, la vemos ahí. Alguien creo que está manchando la pizarra. Pasa a la siguiente, por favor. Luego está la parte de las API keys, como también otro punto ahí que identificamos, en donde pues también ciertas aplicaciones utilizan APIs de conexión y también una llave para poder utilizarlas. Y estas llaves pues también presentan ahí ciertas exposiciones a nivel de URLs, a nivel de parámetros, en donde también quedan quemadas, ¿verdad? Entonces, nuevamente es otro de los bastantes casos que nosotros identificamos. Y finalmente, otro de los puntos ahí que vemos a nivel de algoritmos de cifrado débiles es que, por ejemplo, en aplicaciones un poquito más viejitas, que ya tienen cierto tiempo, lo que nosotros hemos identificado es que en algún momento utilizaron algoritmos de cifrado como por ejemplo MD5, ¿sí? Y estos algoritmos de cifrado en algún momento pues fueron fuertes, ¿verdad? Pero bueno, lo que ocurrió es que los terminaron ahí de quebrar y al día de hoy esos algoritmos siguen estando vigentes para la protección de información y credenciales. Entonces resulta pues que ya existen métodos para poder hacer el proceso de reversión y desencripción de la información basados en algoritmos de cifrado débiles, como mencionó el MD5, DES o 3DES, ¿verdad? Entonces, o incluso hay ciertos algoritmos de cifrado que han también sido desarrollos propios, ¿sí? Que a veces hemos notado también que algunos equipos de desarrollo utilizan sus propios algoritmos para encriptar información. Entonces también eso hace que pues,
la información al hacer un proceso de reversión se exponga, ¿sí? Entonces, estos son los 4 errores más comunes que podemos identificar. Gracias, Joaquín. Perdona que te interrumpa. Alejandra, si dejas de compartir, tal vez se pueden eliminar esas rayas. Pues nos va a distraer a todos. Perdón, yo creo que ya estábamos un poco distraídos con ese dibujo. Inténtalo de nuevo, espero no tengamos, y podemos ver la parte del algoritmo que precisamente mencionaba Joaquín. Intenta compartir de nuevo. Aquí estamos. Ok, listo. ¿Algo más que agregar a esta parte, Joaquín? Mil disculpas por el error acá. Sí, esencialmente, pues mencionar, ¿verdad? Que en, en- en- en cuanto a tipos de errores, estos suelen ser los más comunes, ¿sí? Hay más, pues que no mencionaremos, ¿verdad? Definitivamente hay bastantes más cuando se realizan algunos tipos también de pruebas, incluso de pruebas de intrusión. Nosotros hemos identificado ahí otros tipos de vulnerabilidades, ¿verdad? Pero estos son los que terminan siendo un factor común, ¿ok? Súper. Con esto pegamos al 80% de los problemas. Este es el 20% de los errores. O pues cubrimos una parte razonable, dependerá Yo del te diría proyecto. que es una parte razonable, porque incluso han habido ahí nuevas técnicas, ¿verdad? Para poder ir haciendo explotación de vulnerabilidades, en donde mucho de ello a veces entra por un aplicativo, ¿verdad? E incluso da lugar a que también se hagan escalación, a veces por una aplicación web o por una vulnerabilidad en el motor que ejecuta una aplicación. Eso también permite dar ciertos saltos a nivel incluso ya de sistema operativo. Entonces ahí ya se da un tema de escalación de privilegios y control de un servidor, ¿verdad? Entonces yo te diría que buena parte en el manejo de los aplicativos está orientado, ¿verdad? A vulnerabilidades de este tipo, pero pues también con nuevas técnicas de descubrimiento también se da lugar a que existan otras vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos deja la inquietud, bueno, ¿qué más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso de identificación, ¿verdad? Exacto. Perfecto, gracias. Y esta es la siguiente pregunta, precisamente, ¿qué hacemos para reducir estos errores? ¿Qué técnica, qué forma hay? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro. Contanos. Entonces, acá, cuando nos enfocamos en el tema de las aplicaciones, pues mencionarles que hay pues una serie de buenas prácticas de referencia, como lo son el OWASP, ¿sí? El OWASP tiene y define lineamientos por un lado, hay una serie de recursos, y también OWASP define cuáles son como las 10 vulnerabilidades más importantes, y las cuales van pues definiendo o redefiniendo conforme el tiempo, ¿verdad? Entonces, puedes por favor, Ale, ir hacia adelante. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto como uno de los puntos donde podemos ampliar ahí el espectro de evaluación es cómo se gestiona la parte de los accesos, ¿verdad? En aplicaciones, nuevamente, que han sido desarrolladas sin buenas prácticas de seguridad. Incluso el control de los permisos, hay aplicaciones que no tienen definiciones de roles y perfiles, ¿verdad? Sino que hay una serie de opciones y chequecitos, ¿verdad? Y se empieza a hacer una designación por cada usuario, ¿verdad? Basado en ciertos tales roles de empresa, pero no hay un perfilamiento, ¿verdad? Entonces, eso pues da lugar a que también esto sea explotable, el manejo de las credenciales a nivel de aplicación es algo que pues se busca, ¿verdad? Poder quebrarlo y poder, para que esto dé lugar a que se pueda acceder a un aplicativo. Eh, Cuando no hay por ejemplo, un perfilamiento de usuarios, entonces también eso da lugar a que con ciertas pruebas de usuarios se pueda incluso tener más accesos de los que se debiera, ¿verdad? Entonces eso da lugar, ¿verdad? A que pues al final se dé una explotación. Pasa a la siguiente, por favor. Otro de los puntos, como ya mencionaba, es y que también evalúa el OWASP Top 10 como referencia, y uno podría pensar, bueno, de todo esto que estamos viendo acá, ¿cómo es que están mis aplicaciones? ¿Cómo es que estoy yo, ¿verdad? En la organización, ¿qué estoy haciendo para gestionar este tipo de validaciones? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso
de la criptografía, también como mencionaba anteriormente, cuando hay debilidades a nivel de controles o algoritmos criptográficos, como lo son MD5, DES, 3DES, ¿sí? O AES incluso. Entonces, esos algoritmos, cuando los utilizan para cifrar desde el código fuente, ¿verdad? Pues le envían una cadena ya con datos transformados que van a nivel de base de datos, pero estos algoritmos, al ser pues débiles, el proceso de reversión, ¿verdad? Es pues ya relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces ya por ataques de fuerza bruta, un motor que haga ese proceso, entonces se puede nuevamente hacer todo el proceso de reconstrucción, ¿sí? Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, en el OWASP también se consideran validaciones a nivel de inyección SQL, ¿sí? Que pues en esencia es ver cómo se le inserta código a las aplicaciones, a los campos que ya están definidos, por ejemplo, en una vista de usuario, y ver cómo se logra saltar desde una validación a nivel de autenticación, como también cómo pues utilizar ciertos parámetros, incluso a nivel de URLs, ¿verdad? Para poder aprovecharse de esas debilidades que puedan estar a nivel de código fuente, ¿verdad? Donde no hayan validaciones y que puedan exponer información, ¿verdad? Esto también nos hemos encontrado en bastantes casos en donde, por ejemplo, errores un poquito más comunes suelen ser cuando, por ejemplo, en la URL ponen a veces un ID o un correlativo, ¿verdad? O en algún campo que se genera hay un correlativo, entonces también incluso es más fácil poder hacer ese proceso de identificación y exposición de datos, ¿verdad? Por ejemplo, cambiando el correlativo. Entonces ahí ya te expone más información sin ni siquiera entrar a un proceso de autenticación del website, ¿verdad? Pasa al siguiente, por favor. En la parte de diseño también de la arquitectura, suele ser que cuando se hace un diseño a nivel de aplicación, se consideran todos los aspectos funcionales de la aplicación, pero no se analizan distintos componentes de seguridad. Sobre pues, el tema de cómo va a estar el perfilamiento de acceso de los usuarios, los algoritmos de inscripción, todo lo que ustedes ya ven adelante. O bien también no se evalúan cuáles pueden ser los posibles vectores de ataque sobre una aplicación. Entonces, a nivel de diseño no se consideran componentes de seguridad. Otro de los casos que también vamos a ver ahí como parte de los puntos es que a nivel de los componentes, ¿verdad? A veces se define una serie de componentes que puedan ser los más actualizados, por ejemplo, a nivel de framework, a nivel de máquina virtual, etcétera. Sin embargo, esos se quedan ahí, no se suelen actualizar. Entonces, también como parte de la arquitectura, se queda con una arquitectura antigua, ¿sí? Que no se actualiza en el tiempo. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? También a nivel de configuraciones de seguridad, pues los desarrolladores tienden a no a veces configurar correctamente la aplicación y eso también expone ciertas vulnerabilidades en el código. Pasa a la siguiente. Okay. También lo que mencionaba, cuando se definen las arquitecturas de las aplicaciones, se empieza a ver cuáles son las últimas versiones de distintos componentes, tanto si son desarrolladas las aplicaciones para ser colocadas en premisas, como si van a ser despliegues en la nube, ¿sí? Toda vez, si estamos hablando, por ejemplo, de despliegues de aplicaciones en la nube, si a nivel de organización se adquieren los recursos de infraestructura como servicio, en donde se tiene la administración, por ejemplo, de un sistema operativo, del motor de ejecución de la aplicación y de todos los componentes. Entonces, estos, lo que suele ocurrir es que hacen un deploy de la aplicación y luego ya conforme pues pasa el tiempo, estos componentes se empiezan a quedar desactualizados y es ahí donde también se da el poder aprovechar estas vulnerabilidades para ser explotadas y luego ya escalar los accesos a nivel de aplicación. Pasa al siguiente.
a nivel de identificación y autenticación o fallas a nivel de autenticación, también hemos visto que cuando se hacen accesos a los aplicativos, por un lado, pues se utilizan pues, lo típico, ¿verdad? El usuario y contraseña, ya se implementan otros componentes como 2FA o incluso el CAPTCHA, pero también hay formas de hacer evasión de estas validaciones, ¿verdad? Entonces, también ahí es donde hemos identificado que a veces hay ciertos componentes o ciertas llaves o ciertos tokens que se generan que también pueden ser evadidos. Entonces, pues esto pues también con un poquito de conocimiento más avanzado, con técnicas de evasión, pero también eso implica también validar cómo está esa arquitectura de autenticación de las aplicaciones. Pasa a la siguiente. Y también, pues, eso lleva a que al final se compromete la integridad de los datos y el funcionamiento a nivel de sistema. Creo que hay un teléfono, un micrófono ahí levantado. Ahorita los voy a meter. Gracias por apagar su micrófono hasta que tengamos preguntas. Entonces, puedes pasar a la siguiente, por favor. Y otro de los temas también que hemos visto y que lo menciona el WASP Top 10 es que a nivel de verificación, las aplicaciones no suelen tener toda la parte de logs o bitácoras sobre las acciones que se realizan a nivel de los aplicativos. Y este también es un gran inconveniente, y de ahí tal vez quiero resaltarlo un poco más, porque cuando hablamos de evaluar la seguridad, cuando hablamos de monitorizar toda una arquitectura o las distintas plataformas, resulta que nos hemos encontrado con que la gran mayoría de las aplicaciones que han sido desarrolladas in-house, diría yo 90-95%, no suelen tener bitácoras a nivel de aplicación. Entonces no te dice qué usuario, por ejemplo, realizó qué acciones sobre el aplicativo. Y eso también a su vez no permite que estos eventos se puedan concentrar o correlacionar a través de tecnologías que permiten hacer toda esta captación y análisis de logs y generar alertas, ¿verdad? Entonces, este es uno de los grandes problemas. Entonces, cuando hablamos de tener visibilidad sobre lo que pasa, a veces ni nos damos cuenta de que a nivel de sistema o de aplicación ya violaron el aplicativo, porque sencillamente no hay ningún registro, ¿verdad? Entonces, este componente pues se vuelve importante también porque da visibilidad sobre todo lo que ocurre a nivel de la aplicación. Y pues finalmente también con la parte de server-side request forgery, en donde pues se da una manipulación a nivel de la información que se comunica entre un usuario que está usando la aplicación y el servidor. Entonces, resulta que también hay técnicas y herramientas que permiten hacer interceptación de ese tráfico. O sea, por ejemplo, yo como ahorita como un usuario que entró a una aplicación, podría tener una herramienta, por decirles Burp Suite, y esa herramienta permite hacer una interceptación del tráfico, una interceptación de la sesión. Y una vez haciendo esa interceptación de la sesión, yo puedo manipular los datos que se envían al servidor, ¿sí? Y esa interceptación ya me permite decirle con qué nuevos parámetros se puede un usuario autenticar o ver cómo está la trama de datos que se está transmitiendo desde el usuario que está conectado en el aplicativo hacia el servidor en la ubicación en donde esté. Entonces, esta parte también es bastante aprovechable. De hecho, nosotros cuando realizamos pruebas de intrusión, también usamos toda esta parte de manipular la trama para interceptar datos y enviar nueva información a los servidores, ¿verdad? Y ahí es donde pues ya logramos identificar vulnerabilidades y pues ahí las explotamos y es como se accede a los aplicativos, ¿verdad? Súper. Ahora, antes de que pasemos el tema este, entonces, en sí la respuesta es necesitamos tener conocimiento de todos estos otros tipos de métodos para hacer insegura una aplicación. Cada una, seguramente solo nos diste un ejemplo o dos, seguro se va a tener más opciones o más casos, ¿verdad?
es bastante trabajo, definitivamente. Y que alguien contemple todo esto, casi que hay que volver a hacer el software otra vez o irse mucho más lento de lo que quisiéramos a la hora de crear un sistema, ¿verdad? Sí, cuando ya entras a revisar o amplías el espectro de lo que hay que validar, ¿sí? Entonces dices, ufa, nuestras aplicaciones están en la calle de la amargura, como decimos, ¿no? En donde, pues sí, hay que hacer algo. Ahí es donde empieza uno a decir, bueno, ¿cómo voy a abordar esto? Y entonces aquí también, otra vez, hay dos puntos. Todo lo que tienes histórico, ¿cómo lo vas a remediar? Y todo lo que también están haciendo como una nueva aplicación, ¿verdad? O sea, eso deberían hacer con buenas prácticas, con ciertas validaciones, como lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Ciertas consideraciones a nivel de arquitectura, de componentes, y enfocarse. Un punto de inicio, un punto de partida es eso. ¿Cómo voy a implementar estas prácticas o verificaciones? Y también en el desarrollo, cómo es que vamos a desarrollar correctamente acá en adelante, y sobre eso, lo que tienes en marcha es con lo que puedes iniciar. Y luego ya sobre el histórico que tengas de aplicaciones, sí, y las más complicadas son aquellas legacy, ¿verdad? Que tienen 15, 20 años de funcionamiento, pero pues eso también hay que hacer un plan de acción, ¿verdad? De cómo pues puedes ir ya sea o corrigiendo ciertos aspectos principales a nivel de las aplicaciones. Habría que priorizar la criticidad a través de una pues adecuada evaluación de los componentes que ya vimos, o bien incluso tomar una decisión más fuerte, es decir, bueno, rediseñemos la aplicación, hagamos una aplicación nueva, que es la parte más extrema, ¿no? Sí, incluso para el desarrollo de algo nuevo, estás hablando desde la arquitectura inicial, servidor donde lo pongo, las etapas que tengo, las pruebas finales, hasta el proceso de comunicación, ¿verdad? Entonces, gracias Cornelio. Ahorita vamos a pasar a preguntas. Vamos a... Solo quiero preguntarle pues a Joaquín o a Josué, tal vez ahorita en esta ocasión, todo esto, pues sería casi que un equipo completo el que necesitamos del lado también de desarrollo, solamente viendo seguridad. Pero Ujú. necesito automatizar esta validación de calidad. Entonces, ¿cómo hago para automatizar estas verificaciones, este control de la seguridad? ¿Cómo podemos hacer? Adelante, Josué. De acuerdo. Ahí los molesto con mi... Gracias. De acuerdo, pues para poder automatizar estas pruebas, ya existen metodologías ágiles, en este caso el DevOps, pero existe un plan que se puede seguir donde ya metemos la parte de la seguridad. A esto le podemos llamar DevSecOps. Pues consta de 8 pasos que nos van a ayudar a garantizar que tanto para la integración continua como la entrega continua se haga en todas las fases pensando en que la aplicación debe ser segura. La primera parte que tenemos aquí es la planificación. Dentro de la planificación se debe considerar de entrada la seguridad. Aquí tengo también que podemos formar el panorama de amenazas. Es decir, si tenemos una aplicación web, pues obviamente si esta aplicación es para todo público, vamos a estar aún más expuestos a ataques a que si tuviéramos una aplicación en premisas que solo use nuestra organización, por ejemplo, en una red interna. Entonces, este tipo de amenazas se deben tomar en cuenta en el plan para saber en la segunda fase, que es el código, cómo tenemos que desarrollar nuestro aplicativo y cómo lo vamos a maquetar para que podamos cubrir la mayor cantidad de amenazas posible. Luego, a la parte del código, pues ya le pasamos al equipo de desarrollo, mira, estos son mis objetivos, entonces empezar a codificar. En esta parte podemos utilizar herramientas como está aquí en la imagen, SonarLint, que es un plugin que se integra a los IDEs de desarrollo. Este plugin va a ayudar al equipo a que en tiempo real va a ir leyendo el código que estamos escribiendo, y si hay algún detalle ahí que podría ser una amenaza, que podría luego llevar a una vulnerabilidad, o que simplemente es un fragmento de código que no está bien en términos de seguridad, pues nos lo va a hacer ver. Esto es importante ya que
este, este complemento sirve para que el código que se vaya introduciendo al repositorio, el código que se vaya introduciendo al proyecto, pues sea un código limpio y libre de vulnerabilidades y bugs. Luego de que ya se está codificando, pues hay que construir el proyecto. Aquí es donde entra la herramienta SonarQube. SonarQube es un escáner de vulnerabilidades a nivel de código estático que nos va a ayudar a automatizar toda la lectura del código. Porque si bien es cierto, hay muchas cosas que podemos detectar, como los ejemplos que vimos antes, que son bastante simples de entender, pero ahí estamos hablando de 7 líneas de código. Cuando construimos un aplicativo, estamos hablando de 10.000, 15.000, 100.000 líneas de código. Entonces es una tarea ya humanamente imposible. Entonces para esto sirven este tipo de herramientas. Luego de que construimos nuestro proyecto y ya pasó por esa revisión, pasamos a la etapa número 4, que es la prueba. En la parte de la prueba, ya sabiendo que nuestro proyecto funciona, que hace lo que los objetivos nos definieron, pues ya podemos pasar incluso a un tema de un análisis dinámico, donde la aplicación ya está corriendo y tenemos una herramienta que nos va a ayudar a analizar el comportamiento de nuestro aplicativo. Luego de que ya pasamos la prueba, en la parte esta de pruebas, pues también podemos meter la parte de inyección SQL, de cross-site scripting, y luego de que ya validamos estas pruebas, ya podemos pasar a la parte de liberación, en donde el equipo de desarrollo le pasa el proyecto al equipo de despliegue. Cuando nuestra aplicación ya se desplegó en el paso número 6, estas pruebas nos van a servir para validar en qué puntos un hacker, un atacante, podría vulnerar nuestro aplicativo. Estos puntos pues van desde lo más básico, como ya vimos, de tratar de hacer pruebas de inyección, hasta jugar con la lógica que tiene el programa. Es decir, muchas veces el código puede estar correctamente escrito, pero en la prueba de pentest, el atacante o el hacker lo que hace es intenta ver cómo funciona el aplicativo y sabiendo cómo funciona el aplicativo, intenta encontrar un camino para poder vulnerarlo. Y muchas veces no es un tema de que el desarrollador lo hizo mal, sino que su lógica no está bien hecha desde la parte de la planificación. Luego de hacer el pentest, lo conveniente, como bien mencionaba Joaquín, es tener un monitoreo constante del aplicativo. En este caso, nosotros usamos el SIEM WASU, y como también lo mencionó Joaquín, esta parte del desarrollo se suele obviar y la mayoría de aplicativos no mandan un log de lo que se está haciendo. El log, para que lo entendamos todos de manera sencilla, es por ejemplo cuando te autenticas en Facebook, por ejemplo, pones tu nombre y tu contraseña. Entonces a Facebook le va a llegar: Josué se intentó loguear a tal hora y su contraseña fue exitosa, se logueó. Si su contraseña no fue exitosa, pues ya me manda el login que no pude entrar. Entonces, este tipo de información, la mayoría de las aplicaciones no la contempla. Entonces, pues ahí en esa parte ya no podríamos pasar a la parte 8, digamos, porque en el último punto sería responder a los ataques. Entonces, si nosotros identificamos un ataque, si nosotros identificamos una vulnerabilidad, pues nuestra manera de responder va a ser bloquear. Si podemos bloquear a nivel de otra tecnología, lo hacemos. Y si no, pues volvemos a empezar el ciclo, volvemos a sentarnos y a decir: esto salió mal, aquí teníamos una vulnerabilidad, esta lógica está mal hecha, vamos a cambiar. Entonces ya volvemos a empezar con el ciclo. Y pues Súper, a súper grandes rasgos, este consejos. sería el ciclo del DevSecOps. Muchas gracias. Gracias por el detalle. Quisiera preguntarte, colección de registros SIEM. ¿Qué quiere decir SIEM? Ahorita te lo traduzco. Es el manejo de archivos, de directorio, dijiste. Sí, No, en esencia es una tecnología que te permite hacer recolección de eventos de, de seguridad principalmente, es el enfoque. Eh, y esta tecnología lo que te permite es identificar los tipos de eventos. En general, no solo de aplicaciones, sino
bases de datos, sistemas operativos, tecnologías de red como switches o firewalls. Entonces te permite hacer toda esa concentración y de los eventos y sobre eso seleccionar cuáles son pues, los que te debieran de alertar, que te diga, bueno, esto no es común, que pues esté habiendo una serie de, por ejemplo, de intentos de acceso a un aplicativo, ¿verdad? O una base de datos y casi al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, estas tecnologías te permiten hacer esta identificación. No sé, ¿tienes ahí la definición como tal de SIEM, Josué? Security Information and Event Management. Ujú. Es una tecnología que permite gestionar eventos de seguridad. Súper, excelente. Gracias por eso. Gracias, gracias. La vez pasada también tocamos el tema de SonarQube. Ahorita vemos que es un tema muy importante también. Y pues la idea es profundizar en estas herramientas, ¿verdad? Entonces, si pudiera profundizar en el tema de las herramientas de análisis de código, de validación de código, cómo son, qué deben de cumplir y por qué son tan buenas. De acuerdo. Lo principal es que nosotros solemos enfocarnos mucho en la metodología Clean as you Code. Esta es la metodología que utiliza la herramienta de Sonar. Y esto es importante porque es una metodología ágil que lo que va a hacer es, como bien mencionó Joaquín, hay proyectos que ya están hechos, pero pues obviamente los proyectos tienen actualizaciones, que le metemos una nueva función. Entonces, lo importante de esta metodología es que al código no se le están introduciendo nuevas vulnerabilidades. Aquí, en este recuadrito podemos ver los 4 puntos principales que estas herramientas van a validar. En este caso, el primero que serían los bugs. Creo que la mayoría podemos entender que es un bug, pero a manera simple es un fragmento de código que puede ocasionar un mal funcionamiento en el aplicativo o un funcionamiento que no es el esperado. Entonces, estos son importantes debido a que pueden afectar nuestro aplicativo, por ejemplo, a nivel de performance o a nivel de experiencia de usuario. Entonces, es uno de los puntos que mira la herramienta. El segundo son los code smells, que quizás de los 4 es el punto que menos común es, pero los code smells son ese punto o ese fragmento de código que podría indicar un problema mayor o que un desarrollador con experiencia te va a decir, este código no está bien o este código podría hacerse mejor de esta manera. Lo más común que se me ocurre es, por ejemplo, la mayoría de desarrolladores cuando empezamos, para que nos funcione, ponemos if, hasta que nos sale. Entonces, esa parte es un code porque es algo que podríamos modificar para tener un código más limpio. La tercera parte, el tercer punto serían las vulnerabilidades, que son esos puntos que van a hacer a nuestro aplicativo inseguro a la hora de poder haber un posible ataque. Y el último, que son los security hotspots, que no es una vulnerabilidad como tal, pero no sé si recuerdan el ejemplo de la base de datos. Entonces, el que esté en el código no es una vulnerabilidad como tal, porque el proyecto va a funcionar. Sin embargo, si un atacante tiene acceso a ese fragmento, pues va a poder intentar atacar por ahí. Entonces, es un punto de seguridad que debemos validar para saber si nuestro aplicativo puede sufrir de algún ataque. Bueno, sabiendo ya que tenemos este conjunto de hallazgos, si pudieran regresar, por favor, gracias. Este conjunto de puntos que podría tener nuestro aplicativo, pues nos preguntamos qué herramienta podemos utilizar. En este caso, Sonar ofrece dos soluciones, Sonar Cloud, que es en nube, y SonarQube, que es en premisas. Si nuestro equipo de desarrollo pues ya tiene una cultura de DevOps y nosotros utilizamos ya los pipelines y ya construimos nuestro proyecto, por ejemplo, en GitHub, en GitLab, pues lo más conveniente es integrar Sonar Cloud, porque Sonar Cloud va a ser muy rápido de que lo integres a tu proyecto, de que, digamos, en la ejecución de un pipeline, que pues básicamente el pipeline es seguir un camino para poder construir tu proyecto, pues en ese camino metemos a Sonar. Entonces, a la hora de estar construyendo tu proyecto, te va a decir, mira, aquí Sonar encontró estos hallazgos. Entonces, cuando el equipo de desarrollo
ya trabaja de esta manera en nube, son proyectos que están constantemente en desarrollo, pues SonarCloud es una excelente opción. Ahora bien, hay muchos aplicativos que se hicieron hace años y que los tenemos que usar porque es la única manera de que operemos. Entonces, en este caso, SonarQube es la opción que debemos utilizar, porque pasa muchas veces también que un solo desarrollador lleva el proyecto. Entonces, su proyecto compila en su máquina. Entonces, ahí vamos a tener que ejecutar el escaneo. Entonces, eso es lo que hace a SonarQube la opción para cuando tenemos este tipo de proyectos. Súper, súper. Es más lo que tengo on-premise, como dicen, o en la nube. Ok, excelente, excelente. Las dos herramientas son las que más utilizan ustedes. ¿Algo, algo más que comentar de estos? Pasamos a las preguntas. Ya nos tiraron ahí la primera. Creo que estamos bastante bien en tiempo. La primera pregunta de Cornelio es cómo deberían abarcar estas vulnerabilidades las organizaciones, porque la mayoría no le ponen mucha atención a estos temas de seguridad. Yo lo que he visto, y en un momento les abro la ventana, es que al correr herramientas como esto se puede identificar ya cuál está el código y que es una herramienta muy rápida de hacer funcionar, digamos, y saltan ahí todos estos code smells y todas estas cosas, se ven inmediatamente. Eso puede llamar la atención, pero esa sería mi respuesta. Joaquín, Josué, ¿cómo les Sí, gustaría claro, claro. estar? Bueno, respondiendo ahí la pregunta, gracias Cornelio por la participación. A nivel de cómo abordarlo, pues uno de los puntos ahí de partida es establecer los lineamientos a nivel de equipo de desarrollo, a nivel de equipo de seguridad, para poder hacer una adecuada codificación. Entonces eso lleva a que pues, los lineamientos se suelen transformar en una política de seguridad que se indica cuáles son esos lineamientos de seguridad que se deben de cumplir, ¿verdad? Que va desde las responsabilidades que tienen los equipos de trabajo en una metodología de desarrollo de software seguro, agregando ese componente de seguridad, las responsabilidades que se tienen y también cuáles son esos controles que se deben de implementar. Entonces, a nivel de controles, basados otra vez nuevamente en la referencia de estándar WASP, uno puede decir, bueno, vamos a implementar cierto checklist de controles. Si ustedes revisan, por ejemplo, los lineamientos que establece OWASP para el desarrollo seguro de aplicaciones, se van a dar cuenta que hay controles de 3 niveles. Los L1 y los L2 son los que se recomiendan implementar de cajón en las aplicaciones y los L3 ya están relacionados también con metodologías de verificación, metodologías de desarrollo, en donde pues idealmente se deberían de seleccionar para tener un punto de partida una serie de controles que se van a implementar en los distintos aplicativos. ¿Sí? Entonces ahí llevamos la parte de los lineamientos a nivel de política, ¿verdad? Que es lo que tiene que cumplir el equipo de desarrollo para garantizar un desarrollo seguro de las aplicaciones. El checklist de los controles que se van a implementar cada vez que venga una nueva aplicación. Y también utilizar herramientas que permitan hacer ese proceso de verificación, ¿verdad? Porque uno podrá creer que está desarrollando de una manera pues adecuada, ¿verdad? Pero pues cada quien es un mundo, cada quien hace un desarrollo a su manera, ¿verdad? Y resulta que pues ahí pueden quedar vulnerabilidades, o sea, entonces cuando ya implementamos herramientas que hagan procesos de verificación mientras se está desarrollando, que es un análisis de código estático, o bien cuando el aplicativo ya se desarrolló y se quiere pues validar en tiempo de ejecución, ¿sí? Que eso se le llama análisis de código dinámico. Entonces, estas herramientas pues permiten hacer este proceso ahí de evaluación, o bien, por ejemplo, si no usamos una herramienta, pues en un servicio que nos permita evaluar en tiempo de ejecución la aplicación, que eso es hacer un pentest. Y eso empieza a dar ya también
cierta tranquilidad de que las aplicaciones se están desarrollando de una forma pues adecuada, ya con una metodología, con controles validados, con herramientas que hagan ese proceso de verificación, ¿verdad? Y finalmente, pues también como parte de un proceso de mejora continua, el equipo de desarrollo pues tiene que ser entrenado. ¿Y en qué? Pues en buenas prácticas de desarrollo de código seguro. Saber cómo es que se pueden gestionar las vulnerabilidades de los WASP Top 10, ¿verdad? Cuáles son los errores comunes que se tienen al hacer este desarrollo y cómo hacer ese proceso de corrección y pues utilizar estas herramientas que hacen el proceso de verificación automático, ¿verdad? Eso ya me da una tranquilidad y un respaldo, por supuesto, de que saber que el desarrollo que se está realizando pues está siendo validado, ¿verdad? Excelente, súper. Pues gracias también, ya que espero haya sido una buena respuesta, Cornelio. Josué nos tiene una demostración ahorita precisamente de la herramienta, por eso queríamos ahondar. Si puedes compartir tu pantalla y te escuchamos, Josué, para ver la demo de la Esta va a herramienta. ser una demo bastante rapidita por el tiempo, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes vean cómo funciona. ¿Cuándo es que nosotros hacemos estos procesos de validación y resultados que podemos obtener? ¿De acuerdo? ¿Me comentan si ya se ve? Ya. Sí, De acuerdo. En este caso les voy a mostrar cómo funciona la herramienta de SonarQube. Yo la tengo instalada aquí en un server y pues la interfaz es web. En este caso podemos darle acceso a todos nuestros desarrolladores a la aplicación o podemos darles únicamente el token que la aplicación genera para que se vayan haciendo los escaneos. En este caso, el dashboard principal nos muestra todos los proyectos que tenemos cargados en Sonar y nos va a mostrar los principales puntos, como ya les había comentado, bugs, vulnerabilidades, security hotspots, code el coverage, que es el porcentaje del código que se ha analizado de la aplicación, la cantidad de duplicaciones que vemos en el código, es decir, cuando los desarrolladores solo copian y pegan código para que funcione. Esto también lo vamos a poder ver, la cantidad de líneas y el lenguaje en el que está programado. Tengo aquí un ejemplo que les quiero mostrar. Si se dan cuenta, en la parte del overview del proyecto hay dos principales ventanas, el Overall Code y el New Code. El Overall Code va a ser ese historial o el resumen de todos los hallazgos que se han hallado, perdón, valga la redundancia, dentro del aplicativo. Entonces, este resumen nos va a servir para tener la claridad de cómo está el aplicativo en términos de seguridad, en términos de qué tan limpio es el código. Y tenemos la parte de New Code. El New Code va a ir cargando únicamente el último escaneo que nosotros realicemos. Esto para cumplir con la metodología que les había comentado de Clean as You Code. En este caso, si se dan cuenta, es un status fail debido a que yo introduje 4 nuevos puntos de seguridad que deben ser revisados. Entonces, en este caso, yo como desarrollador le estoy metiendo más problemas, digamos, al aplicativo. Entonces, no estoy cumpliendo con la puerta de calidad que nos da Sonar. Ya teniendo en cuenta eso, de cómo funciona, pues Sonar maneja las pruebas que hace las maneja por reglas. Las reglas, pues básicamente están dadas por el lenguaje. Aquí podemos ver todos los lenguajes que maneja Sonar. Y también podemos ver los quality profiles, que básicamente es el conjunto de reglas por lenguaje que Sonar puede identificar. Esto lo recomendable es que usemos el SonarWay, que es el conjunto con todas aplicadas, porque pues lo que queremos es que nuestro aplicativo esté bien cubierto. Lo que podemos nosotros ir modificando, en este caso, son los Quality Gates. El Quality Gate es esa condición que va a decir si nuestro código está cumpliendo con la metodología que les había comentado de Clean as You Code o no. En este caso, como les había comentado, este ejemplo pues no está cumpliendo porque le estoy introduciendo nuevos problemas al código. Entonces, a nivel de equipo de desarrollo nos sirve para poder decir, esta iteración que hice de mi código no está cumpliendo, tengo que remediar. Entonces, ya cuando sabemos que tenemos que remediar,
pues la herramienta en este caso nos va a dar la ubicación exacta de donde estamos teniendo el problema. En este caso yo solo pues tengo un archivo .py que es únicamente todo el proyecto. Y el aplicativo de Sonar me dice en dónde está, en qué línea está, y me dice por qué es un error. Si se dan cuenta, pues este es un proyecto bastante pequeño que se hizo únicamente a manera de ejemplo, pero Sonar trabaja, o la medida que Sonar trabaja es la cantidad de líneas. Entonces por aquí también tengo otro proyecto preparado. Si se dan cuenta, aquí tenemos más de 1000 bugs, una vulnerabilidad, 43 security hotspots. Entonces Sonar va a ir evaluando esto en base a la cantidad de líneas, no en base a la tecnología ni en base al tamaño del proyecto, sino en base a la cantidad de líneas. Y rapidito, solo para que vean cómo podemos hacer una ejecución. En este caso, si se dan cuenta, aquí también tengo GitLab, podríamos integrarlo. Como les comentaba, si ustedes manejan todo el repositorio, si lo tienen versionado en repositorios, pues se puede manejar. A manera de demostración lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a ponerle, bueno, esto solo para que le demos un nombre y una key para que no se vuelva a repetir. En este caso lo vamos a analizar de manera local. Generamos el token y aquí vamos a elegir la tecnología en la que está hecha nuestro proyecto. Esto funciona de esta manera porque Sonar tiene varios como motores, digamos, ¿no? Que estos motores son los que van a realizar el escaneo. Entonces, en base a la tecnología que estamos usando, es el escáner que nosotros vamos a implementar. En este caso, como es un proyecto de Python, podemos utilizar el Sonar Scanner por defecto. Y yo estoy corriendo mi escaneo sobre Windows. Aquí yo no estoy corriendo el escaneo sobre el server, lo estoy corriendo en mi máquina y los datos se van a mandar al servidor. Entonces, es tan fácil como copiar el comando que nos da. Nos vamos a la carpeta en donde nosotros trabajamos nuestro proyecto. Abrimos una consola y pues lo pegamos. En este caso, el escaneo se comienza a hacer cargando todas las reglas que estén habilitadas. Aquí podemos incluso definir qué tipo de lenguaje estamos trabajando para que el escaneo pues sea un poco más rápido. Sin embargo, pues aún dejándole que escanee con todo lo que tiene, no debería tardarse más de 5 minutos en este caso por el tamaño del proyecto. Y cuando el proyecto se analice, pues va a cambiar la consola aquí. Entonces, en lo que esperamos que cargue el proyecto, tal vez hay preguntas. Descargo bastante rápido. Sí, ya se hizo el proyecto y solo una última cosita aquí para que quede claro el concepto de Clean as you code. Si se dan cuenta, tengo de la misma manera 12 bugs y 4 security hotspots. Entonces, si vamos al otro proyecto, el que salió fail, este. En este tengo 12 bugs y 4 security hotspots. La diferencia es que en este fue el primer escaneo. Entonces, la herramienta nos dice, tenés todo esto malo, hay que corregirlo. Pero en este caso salió fail porque yo le metí eso malo al código. Entonces, a pesar de que ya hice el primer escaneo y que ya tengo la metodología aplicada, le estoy introduciendo más errores. Entonces, por eso es que la metodología me dice, mira, tu puerta de calidad falló porque no pasaste estas 3 condiciones. Súper, y solo tenés una deuda de 34 minutos ahí con esto. Ok, tenemos ya la primera pregunta. ¿Cómo se muestran los bugs para saber qué corregir? De acuerdo, en la herramienta todos los hallazgos se van a mostrar con su línea y ubicación. En este caso podemos ver que está en esta ruta, en la línea 2746. Y aquí nos dice por qué es un error, nos va a dar una descripción. En casos donde sea una vulnerabilidad, por ejemplo, nos va a dar incluso hasta la referencia del CVSS para que podamos ver cómo se explota y todo el detalle de la vulnerabilidad. Y aquí también nos da un ejemplo.
de un fragmento de código que no cumple con la condición y la solución. Entonces, esto es lo mismo para todos los hallazgos, desde vulnerabilidades hasta Cosmos. Excelente, te hace ya casi la tarea, por lo menos. Todavía no lo hace, pero te dice por dónde entrar. Ok, excelente, súper. Gracias José por el detalle. Entramos desde estrategia, OWASP, hasta el detalle específico con esta herramienta. Yo creo que refuerzo sobre la pregunta que nos hacía Cornelio, ¿por dónde empezar? Aquí pues ya se ve claramente ahí dónde están los problemas. Excelente, pues muchas gracias a ambos, pero quisiera abrirlo algún tiempo para preguntas adicionales de los asistentes. Tenemos todavía bastantes de los que llegaron desde el principio. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Abrimos al público. ¿Qué preguntas quieren hacer a ambos expertos del día de hoy? Por favor, envíenlo aquí por el chat o si quieren hablar de viva voz, también podemos hacerlo. Mientras se animan, voy a empezar yo con una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los lenguajes que se cubren con esta herramienta? ¿Qué lenguajes podemos analizar? De acuerdo. Fíjate que en la versión developer estamos hablando de que SonarQube aborda más de 30 lenguajes, entre los que te puedo mencionar Java, C Sharp, JavaScript, TypeScript, C, C++, Python, Kubernetes, Ruby. En dependencia de la versión que estemos utilizando, es la cantidad de lenguajes. Pero de la developer para arriba se manejan más de 25 lenguajes. Únicamente en la Enterprise hay una pequeña variación que son 30 lenguajes, pero de base son más de 25 lenguajes que son los más utilizados. Excelente. Gracias. ¿Qué preguntas del público que tenemos hoy? Acá tengo una que me enviaron. ¿Qué necesito para implementar SonarQube a nivel de recursos? Para implementar SonarQube en premisas, pues básicamente se necesita tener un server. Esto lo podemos levantar ya sea con Windows o Linux. Necesitamos también correr Java con el JDK o el OpenJDK. Necesitamos por lo menos 8 GB de procesamiento en RAM y el almacenamiento que nosotros querramos tener. Si vamos a tener los proyectos en el server, pues ahí va a depender del proyecto y de la tecnología que ustedes utilicen. Ahora, si tenemos el server únicamente para mandarle los hallazgos, pues con 60 gigas para arriba ya estaríamos bien. Súper para arrancar. Ok. Y respecto a la escalabilidad, cuando son muchos proyectos o mucho desarrollo que tenemos, backend, frontend, conexiones, etcétera, etcétera, ¿qué tan escalable es la herramienta? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues como les comentaba, la herramienta se va a basar en la cantidad de líneas que tenga tu proyecto. Entonces, por ejemplo, hay proyectos que generan código automático, que es el mismo código para todo, digamos. Entonces, esta parte del código que generas automáticamente lo podemos obviar. Entonces, digamos que tenías 20.000 líneas de las 100, pues ya solo analizamos 80. Otra cosa que también puede hacer la herramienta es que, digamos, si tenés un proyecto que funcione con APIs y las APIs las tenés aparte, pues también podemos analizar cada una de ellas. Y por último, si tenés una licencia de 1 millón de líneas de código, pues puedes ir jugando con ese millón de líneas. Si tenés un proyecto de 800 y otro de 800, pues analizas uno primero y después el otro. Entonces, ahí vamos jugando con la cantidad de líneas de tu licencia. Y media vez tu proyecto se pueda ejecutar, Sonar lo va a poder escanear. Súper, podemos irlo partiendo. Excelente. Tenemos la pregunta acá de cuál es la forma de pago o licenciamiento. Parece que estamos ayudándoles para que puedan considerar la herramienta. ¿Cómo se licencia esta herramienta? Esencialmente la herramienta se licencia por líneas de código, ¿sí? Van por bandas.
100,000, 250,000, medio millón, 1,000,000, 2,000,000, así. Empieza a incrementarse. Y en función de esa cantidad de líneas de código, pues así tiene ahí un monto asociado. Em, Esto es para el caso ahí de cuando tienes ahí SonarQube. También ahí, Josué, tal vez en el caso de Sonar Cloud, podrías explicar ahí también esa parte, que también cuando ya quieres hacer integración continua y puedes usar un GitHub, GitLab o Bitbucket para poder integrar SonarQube, pues también es posible. Entonces, tal vez ahí puedes explicar un poquito la modalidad de servicio. De acuerdo, cuando se implementa el Sonar Cloud, pues lo que se hace es crear una organización en la nube. Esta organización se linkea directamente a tu repositorio. Si estás utilizando GitLab o Bitbucket, se va a linkear tu organización a esa cuenta. De igual manera, se licencia en base a líneas de código. Son las mismas bandas de SonarQube. La diferencia es que como vamos a integrar este proceso al pipeline de cada proyecto, pues dependiendo de la licencia que tenga el equipo en el repositorio, por ejemplo en Bitbucket, hay una cantidad de minutos de ejecución. Estos minutos son los que se usan para crear la instancia, ejecutar el proyecto, ejecutar el escaneo. Entonces hay que tomar también en cuenta eso para saber si cada desarrollador va a estar consumiéndome minutos o voy a tener un experto en QA para consumirme esos minutos. Pero la licencia de Sonar como tal siguen siendo la cantidad de líneas que se contratan. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué más preguntas tiene nuestro público? Fernando, adelante. Primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan por allá? Tardes. Perfectamente. Escuchamos. Bueno, es consulta, ¿verdad? A mí me quedó duda desde la última vez. Eh, yo estaba utilizando SonarQube y arreglé unos bugs que me marcaba. Luego de eso, hacía otro trabajo, lo subía y sincronizaba y todo, ¿verdad? Me volví a marcar esas líneas de como bugs, pero ya estaban resueltos, ¿verdad? ¿Esto es un comportamiento normal o es debido a algo que yo estaba haciendo mal a la hora de sincronizar cambios? Fíjate que en este caso la herramienta tiene un estatus. Entonces, en cada hallazgo te va a dar la opción, si quieres te muestro. En cada hallazgo te va a dar la opción a que le digas, mira si ya corregí esto. No sé si ya se puede ver. Sí, Sí, Entonces sí. Sí, ya. aquí, en cada hallazgo que te salga, le puedes decir que lo resolviste o que fue falso positivo. Entonces, el fragmento este de código ya lo va a conocer la herramienta y cuando vuelvas a pasar el escaneo ya no te tiene que salir. Esa sería la manera de ir eliminándolo de tus hallazgos. Ok, solo para estar claro, ¿verdad? Quiere decir de que entonces yo ya resolví el bug. Al volver a detectarlo la herramienta, si lo pongo como falso positivo, por ejemplo, luego reescaneo, ya no va a volver a aparecer. Ya no va a volver a aparecer porque como le cambiaste el estado, la herramienta va a saber que hiciste algo con ese hallazgo. Entonces, dependiendo de si lo resolviste o no, pues eso ya es parte de lo que como desarrollador tenés que ver. Pero la herramienta ya sabe que en esa línea y ese fragmento de código ya fue trabajado. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto, Fernando. a ti, gracias. ¿Qué más preguntas tenemos? Una mano levantada, por el momento no. Ok, estamos pasaditos del tiempo, pero ha estado muy interesante. Igual ha sido un pasoncito. Esta es el segundo webinar que hacemos con el equipo de SQB y pues ha sido muy interesante. Me gustaría tal vez preguntarles a la audiencia, si nos lo pueden poner en el chat acá, ¿en qué tema les gustaría profundizar? Porque queremos producir este material para que esté disponible de referencia, eh, pero hay tanto en lo que podemos ahondar, ¿verdad? Que sí, si pudiéramos tener su input, nos encantaría para poder entrar a detalle. Si no, pues
seguimos con las siguientes partes, todavía tenemos que definir cómo va a ser el siguiente. Igual siempre les vamos a estar invitando, pero hay varios temas y tantas historias que contar en temas de seguridad que tiene el equipo de S-Cube. No vamos a mencionar nombres, pero vamos a contar las historias para que, como dice el refrán, hay que aprender de los errores de los demás, ¿verdad? ¿Algún comentario de parte de la audiencia que quieren profundizar en algunos de los temas de OWASP, nuevamente Sonar? No, no veo manos levantadas. Solamente Fernando se animó esta vez. Ok, Creo que hay un mensaje ahí en el chat. ok. Gracias, ingeniero Joaquín. Dice, tuvo la oportunidad de recibir clases con vos. Un gusto, Cornelio. Siempre ahí me recuerdo de ustedes. Gracias. Sigue dando clases ahora virtual, así que voy a estar aquí refrescando estos temas. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradezco su asistencia nuevamente, Joaquín, Josué. Gracias por su tiempo y conocimiento. Vamos a seguir distribuyendo este conocimiento y vamos a invitarles en unas otras ocasiones. Excelente. Gracias, Joaquín. Gracias, Josué. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias ahí por tomarse estos minutitos pues para conectarse y poder conversar, poder hacer sus consultas y pues de nuestro lado el haberles transmitido. Pues estamos ahí a la orden, siempre para los temas de seguridad que ustedes puedan tener, ¿verdad? Y muchas gracias. Ahí también, gracias Denise, muy amable. Gracias ahí por el comentario, un gusto saludarla. Y Que estamos tengan buen día.